¿Entiendes por qué no puedes venir, verdad? Dijo mi madre con la voz tan despreocupada como si hablara del tiempo. La boda soñada de Vivian no se trata de ti, Juliet. Se trata de su día perfecto y, francamente, tu presencia sería complicada. Me senté en el sofá floral de la sala de estar de mis padres en Charleston, Carolina del Sur, contemplando sus manos perfectamente cuidadas, cruzadas sobre su regazo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras sobre su rostro, pero no había nada de suave en las palabras que acababa de pronunciar. Me llamo Juliet y tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa independiente, especializada en fotografía arquitectónica y de viajes, y apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler de mi pequeño estudio y mantener mi equipo fotográfico en buen estado. Durante años, me convencí de que ser la ignorada, mi hija, así eran las cosas en mi familia. Mi hermana menor, Vivian, 3 años menor que yo, siempre había sido la niña mimada. Era más guapa, más encantadora y más exitosa a ojos de mis padres. Consiguió un trabajo bien pagado en una empresa de marketing nada más salir de la universidad, se casó con un rico banquero de inversiones llamado Gregory y ahora vivía en una casa impecable de la que mi madre presumía con entusiasmo. Pero esto era diferente. No se trataba solo de que me olvidaran en Navidad, ni de que mi cumpleaños quedara eclipsado por el último logro de Vivian. Era una exclusión deliberada de lo que mi madre llamaba el evento de la década. ¿Complicado cómo?, pregunté, con voz firme, aunque me temblaban un poco las manos. Mi madre suspiró como si explicarme esto fuera agotador. Vivian había invitado a 300 personas. Todos los que importan estarán allí. Solo el lugar les cuesta $75,000. Lleva un vestido de Vera Wang a medida. Habrá fotógrafos de 2 revistas de novias. Esto no es una barbacoa en el patio, Juliet. Es una declaración. Y yo arruinaría esa declaración. Ya sabes cómo eres, dijo, y esa frase me impactó más que cualquier otra cosa. Nunca encajas del todo. Siempre vas en vaqueros y con esa vieja bolsa de cámara. Las amigas de Vivian son todas personas pulidas y arregladas. De todas formas, te sentirías incómoda. Quería discutir. Quería señalar que tenía vestidos bonitos, que podía estar presentable cuando hacía falta, que ser fotógrafa no me convertía en una paria social. Pero la verdad era que no se trataba de mi vestuario. Se trataba de jerarquía. Se trataba de mantenerme en mi lugar. ¿Sabe Vivian que me estás contando esto?, pregunté. La expresión de mi madre cambió un instante. Lo hablamos en familia. Tu padre está de acuerdo en que es lo mejor. Y sinceramente, Juliet, deberías sentirte aliviada. $750,000 por una boda. Esa es la clase de presión que no querrías tener. $750,000. La cifra era escandalosa. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años juntos. Y se lo estaban gastando en un solo día, en un solo evento que no me permitían presenciar por miedo a mancharlo con mi presencia. Me levanté lentamente y cogí la bolsa de la cámara de junto al sofá. Mi madre me observaba con la misma expresión tranquila, como si acabara de darme una noticia perfectamente razonable. Lo entiendo, dije en voz baja. Parecía casi aliviada. Sabía que lo harías. Siempre has sido tan sensata con estas cosas. Sensible, esa era su palabra para complaciente, por aceptar cualquier muestra de cariño que la familia me ofrecía. Caminé hacia la puerta, mis botas haciendo un suave ruido sobre el suelo de madera. Justo antes de llegar, me di la vuelta. ¿Cuándo es la boda? El 15 de junio. Pero Julieta, creo que es mejor si solo quiero saberlo. La interrumpí por mi calendario. Me fui antes de que pudiera decir nada más. Al alejarme de su impecable casa colonial, sentí un cambio en mi interior. No era ira, no exactamente. Era claridad. Una claridad fría y nítida sobre mi lugar exacto en esta familia y lo que valía para ellos. Faltaban 3 meses para el 15 de junio. 3 meses que ellos pasarían preparándose para el día perfecto de Vivian mientras yo simplemente desaparecía.
Para ausentarme convenientemente y que nadie tuviera que explicar por qué mi hermana mayor no estaba, entré al estacionamiento de una cafetería y me quedé sentada en el auto un buen rato, mirando el teléfono. Luego abrí la aplicación del banco y miré mi cuenta de ahorros. $4,300. No mucho, pero era mío. Dinero que había ganado con mi propio trabajo, mi propia habilidad. Una idea se estaba gestando, algo imprudente y audaz, completamente diferente de la Julieta sensata y obediente que mi madre esperaba que fuera. Si no me querían en la boda perfecta de Viven, bien. Pero eso no significaba que tuviera que pasar ese día sola en mi apartamento, revisando fotos en redes sociales de un evento al que me habían prohibido asistir. Abrí mi portátil y empecé a investigar. La idea creció durante las siguientes semanas, ocupando mis pensamientos en los momentos de tranquilidad entre trabajos fotográficos. Siempre había querido visitar París, era un sueño que tenía guardado en el fondo de mi mente, algo que parecía eternamente inalcanzable para alguien que vivía al día. Pero al revisar mis ahorros y hacer cálculos, me di cuenta de que era posible. Apenas, pero posible. De pequeña, Vivian y yo habíamos sido muy cercanas durante un breve periodo. De niñas, quizás 4 o 5 años de feliz normalidad antes de que el favoritismo se volviera demasiado obvio como para ignorarlo. Recordaba construir fortalezas de mantas juntas, compartir secretos bajo las sábanas después de dormir. Pero en algún momento de la secundaria, las cosas cambiaron. Viven descubrió que tenía poder en nuestra dinámica familiar, que nuestros padres preferían su versión de los hechos a la mía, que podía conseguir lo que quería haciéndose la víctima. El primer incidente importante ocurrió cuando yo tenía 15 años y ella 12. Había ahorrado dinero cuidando niños para comprarme una cámara profesional, algo que deseaba con desesperación. Cuando llegó, Vivian montó en cólera porque yo había conseguido algo caro mientras que ella no tenía nada. En una semana, mis padres le compraron una laptop que costaba el doble que mi cámara. El patrón estaba establecido. En la universidad, mientras trabajaba a tiempo parcial para cubrir los gastos que mi beca mínima no cubría, Vivian recibió un coche nuevo para su 18 cumpleaños. Mis padres dijeron que habían contribuido a mi educación, y eso debería ser suficiente, sin importar que su contribución apenas cubriera los libros de texto. Después de graduarme, cuando luchaba por establecer mi negocio de fotografía, Vivian consiguió su trabajo en marketing e inmediatamente empezó a ganar más dinero del que yo podía soñar. El orgullo de mis padres era palpable. Por fin su hermosa hija menor estaba demostrando su valía. Mientras tanto, era invisible a menos que me necesitaran para fotografiar eventos familiares gratis o para vigilar su casa cuando viajaban. Debería haber estado enojada y me sentía inferior a todo lo demás. Pero sobre todo, estaba cansada. Cansada de esperar que algún día me vieran igual de valiosa. Cansada de empequeñecerme para que Viven brillara más. 2 semanas después del anuncio de mi madre en la sala, recibí la invitación oficial de la boda por correo. Estaba dirigida a mis padres e incluía una nota con la lista de invitados de la familia. Todos, mis padres, mis abuelos, tías, tíos, primos, todos menos yo. La omisión fue deliberada y documentada. Me quedé mirando aquella invitación de cartulina gruesa, con su relieve dorado y su elegante caligrafía, y algo se cristalizó en mi interior. No fue un descuido, fue una declaración de mi valor en esta familia. Esa noche llamé a mi mejor amiga Carara. Nos conocimos hacía 5 años en un taller de fotografía y nos mantuvimos unidos a pesar de vivir en ciudades diferentes. Era una de las pocas personas que entendía la dinámica familiar sin juzgarme. No te invitaban. La voz de Cara se alzó con incredulidad cuando se lo dije. A la boda de tu hermana. Al parecer soy una distracción de su día perfecto. Es una locura. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Estoy pensando en ir a París durante el fin de semana de su boda. Silencio al otro lado. Entonces cuéntame más. He estado investigando.
Hay un fotógrafo en París que hace sesiones de fotos de alta gama para novias que viajan. Vestido a medida, peluquería y maquillaje profesionales. Sesión al amanecer en la Torre Eiffel. Es caro, pero me lo puedo permitir si tengo cuidado. ¿Quieres tener tu propia sesión de fotos de boda sin boda? ¿Por qué no? Si me van a excluir de los eventos familiares, mejor creo mis propios momentos. Y soy fotógrafa. Conozco el poder de una buena imagen. Cara se rió. Me encanta. Me encanta. ¿Cuándo nos vamos? ¿Crees que te dejo hacer esto sola? Tengo días de vacaciones guardados. Déjame mirar vuelos. Esa conversación lo cambió todo. De repente, dejó de ser solo una fantasía o una forma de evitar los dolorosos recordatorios de mi exclusión. Era un plan real con una amiga de verdad que creía en mí. Pasé el mes siguiente trabajando en trabajos adicionales de fotografía, aceptando todos los encargos que encontraba. Retratos corporativos, fotos de bienes raíces, retratos familiares. Mis ahorros fueron creciendo poco a poco. Investigué los barrios de París, busqué opciones de hoteles y encontré a una fotógrafa llamada Isabel, especializada en el tipo de sesión que imaginaba. Cuando contacté con Isabel para explicarle lo que quería, respondió con entusiasmo. Tenía una amiga diseñadora de vestidos que podía crear un vestido a medida con mis medidas. Conocía las ubicaciones perfectas, entendió la visión. El vestido solo costaría $1,500. El paquete de fotografía costaría otros $2,000. Los vuelos y el hotel para Cara y para mí costarían aproximadamente $3,000 juntos. Peluquería y maquillaje, otros 300. En total, era más dinero del que jamás había gastado en mí de una sola vez. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esa invitación con mi nombre brillantemente ausente. Pensaba en el desdén de mi madre, en su certeza de que simplemente aceptaría que me borraran de este hito familiar. 3 semanas antes de la boda de Vivian, lo reservé todo. Vuelos, hotel, sesión de fotos, le envié las medidas del vestido al diseñador. Estaba en marcha. No se lo dije a mi familia. De todas formas, no me preguntaron qué haría ese fin de semana. Estoy segura de que asumieron que lo pasaría tranquilamente en casa, quizás viendo una película o trabajando en mi portafolio, sin causar sensación. Pero le conté todo a Cara tal como lo habíamos planeado. Estaba casi más emocionada que yo, investigando cafés parisinos y planeando qué haríamos después de la sesión de fotos. Este viaje se convirtió en algo más que una simple respuesta a la exclusión. Se convirtió en un acto de recuperación de mi propia narrativa. Mi teléfono vibró una noche de finales de mayo. Era un mensaje de Vivian, la primera comunicación directa que recibía de ella desde que empezaron a planear la boda. Mamá dijo que entendías lo de la boda. Agradezco tu madurez al respecto. No es nada personal. Nada personal. Como si excluir a tu único hermano del día más importante de tu vida fuera solo una decisión práctica, como elegir salmón en lugar de pollo como plato principal. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Espero que tengas un día maravilloso. Lo decía en serio. Esperaba que ella consiguiera todo lo que quería de su extravagante celebración, porque yo también estaba a punto de conseguir algo. La semana antes del viaje me puse muy nerviosa. Lo dudé todo. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Era solo una venganza costosa que me dejaría en la ruina y sintiéndome vacía? ¿Y si a nadie le importaban mis fotos de París? Pero entonces llamó mi madre, y mis dudas se disiparon. Vivian está muy estresada, dijo, entrando en la conversación sin más preámbulos. Los últimos retoques de su vestido no le quedaron del todo bien, y la florista tuvo que sustituir 2 tipos de rosas. ¿Te imaginas? Después de toda la planificación, estos pequeños desastres. Suena frustrante, dije, pero lo está llevando bien. Es una gran profesional. La madre de Gregory ofrece mañana un almuerzo para la fiesta de bodas y su familia inmediata. Seguro que será encantador. Familia inmediata, una categoría a la que, al parecer, ya no pertenezco. Seguro que será agradable, dije. ¿Trabajas ese fin de semana, el de la boda?, preguntó mi madre.
Y había algo en su tono que me hizo pensar que realmente esperaba que estuviera ocupada, que tuviera una excusa concreta para mi ausencia que hiciera que la situación pareciera menos cruel. «Tengo planes», dije. «Qué bien. Me alegra que tengas algo con que entretenerte». Después de colgar, saqué mi maleta y empecé a empacar. Carol volaba 2 días antes de irnos a París y se quedaría conmigo para que pudiéramos viajar juntas. La diseñadora del vestido me había enviado fotos de confirmación del vestido terminado y era impresionante. Una creación fluida en color marfil con delicados bordados en el corpiño y una falda que se movía con gracia en las fotos. Era todo lo que había imaginado y mucho más. Cuando llegó Cara, pasamos la tarde repasando cada detalle del viaje. Incluso había traído accesorios, un delicado velo que encontró en una tienda vintage y un kit para conservar ramos para que pudiéramos secar las flores después si quería. «Esto va a ser increíble», dijo mientras hojeaba el portafolio de Isabel en su tableta. «Mira estas fotos, parecerás sacada de una revista». Miré las imágenes, mujeres despampanantes con vestidos preciosos en lugares emblemáticos de París. En 2 días, esa sería yo. La idea era emocionante y aterradora a la vez. «¿Crees que soy vengativa?», pregunté. Cara dejó la tableta y me miró con seriedad. «Creo que estás siendo humana. Te excluyeron de un evento familiar importante y esperaban que simplemente desaparecieras sin hacer ruido. No vas a colarte en la boda ni a arruinar nada. Simplemente vives tu vida de una manera que te da alegría. Eso no es venganza, eso es supervivencia». Volamos un jueves por la noche y aterrizamos en París la madrugada del viernes, hora local. A pesar del cansancio del vuelo nocturno, me sentía radiante de ilusión. La ciudad era tal como la había imaginado, elegante e histórica, llena de posibilidades. Nuestro hotel era un pequeño hotel boutique en el centro comercial Seventh Arrond, a poca distancia de la Torre Eiffel. Después de registrarnos y echar una siesta de unas horas, nos reunimos con Isabel en su estudio. Era cálida y entusiasta, y su inglés era excelente a pesar de su encantador acento. «El vestido llegó ayer», dijo, llevándonos a una habitación trasera donde colgaba de un maniquí. «Creo que estarán muy contentos». Era más bonito en persona que en las fotos. La tela color marfil captaba la luz a la perfección, y las cuentas eran delicadas sin resultar recargadas. Le había dicho a la diseñadora que quería algo que pareciera de novia, pero no de disfraz, algo que pudiera usar en un evento elegante si quería, y lo había logrado. «Empezaremos mañana a las 5:30», explicó Isabel. «La luz del amanecer es perfecta y habrá menos turistas. El peinado y el maquillaje empiezan a las 4. Sé que es temprano, pero créeme, el resultado valdrá la pena». Esa noche, Cara y yo paseamos por París, cenamos en un pequeño café y paseamos por el Seine al atardecer. Intenté no pensar en lo que estaba pasando en casa. Para entonces, los invitados a la boda estaban llegando a Charleston. Viven probablemente estaba disfrutando de un día de spa o asistiendo a algún evento preboda. Mis padres estaban en su salsa, siendo anfitriones y sintiéndose orgullosos. Y yo estaba aquí en París, a punto de crear algo completamente mío. Nos acostamos temprano, con varias alarmas puestas. A las 3:30 de la mañana, nos levantamos a trompicones y nos preparamos. La peluquera y maquilladora nos recibió en el hotel, transformando mi apariencia, normalmente informal, en algo etéreo. Me puso pequeñas flores en el pelo recogido y me dio un look natural pero impecable. A las 5 de la mañana, vestida con el vestido color marfil, me sentí diferente. Cara no paraba de tomar fotos con su teléfono, sonriendo sin parar. «Pareces una princesa», dijo. «Vivian se va a morir cuando las vea». «Sí las ve», corregí. «Todavía no he decidido qué voy a hacer con las fotos». En parte era cierto. Tenía ideas, pero nada parecía concreto. Una parte de mí quería publicar las imágenes para recordarme que existía y podía crear belleza sin su permiso. Pero otra parte quería mantenerlas en privado, una rebelión secreta que solo yo comprendería por completo.
Isabel nos recogió en su coche y nos dirigimos a los jardines Trucado. El cielo empezaba a clarear, con un suave resplandor rosado en el horizonte. La Torre Eiffel se alzaba ante nosotros, imponente e icónica. «Perfecto», murmuró Isabel, evaluando ya los ángulos y la luz. Durante las 2 horas siguientes, recorrimos los jardines y sus alrededores. Isabel me dirigió con profesionalidad, haciéndome girar, levantar el vestido, mirar hacia la torre y caminar por los senderos. Cara me ayudó con el velo y la cola del vestido, asegurándose de que todo fluyera a la perfección. Fue mágico. No había otra palabra para describirlo. Al salir el sol y extenderse la luz dorada por la escena, olvidé que me habían excluido de la boda de Viven. Olvidé que era la hija olvidada. En ese momento era simplemente Julieta, de pie en una de las ciudades más hermosas del mundo, con el aspecto que deseaba. Cuando Isabel finalmente bajó la cámara, sonreía. «Tenemos algo muy especial, lo presiento». Cambiamos de ubicación para tomar algunas fotos más, capturando imágenes cerca del Seine y en un puente pintoresco. A las 8:00 de la mañana terminamos, y yo estaba agotada, pero emocionada. De vuelta al hotel, me cambié el vestido con cuidado, colgándolo donde pudiera verlo. Cara y yo nos desplomamos en nuestras respectivas camas. «Eso fue increíble», dijo Cara. «En serio, Juliet, acabas de crear arte». Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No es exactamente felicidad, sino validación. La prueba de que podía crear mis propios momentos hermosos sin necesitar la aprobación ni la inclusión de mi familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. El día de la boda. Todo parecía perfecto. No respondí. En cambio, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, con una satisfacción que no podía expresar con palabras. Mañana vería las fotos. Mañana decidiría qué hacer con ellas. Mañana todo podría cambiar. Pero por ahora descansaba, sabiendo que había hecho algo valiente, hermoso y completamente para mí. Pasamos el resto del sábado explorando París, pero mi mente seguía divagando hacia Charleston. Para entonces, la ceremonia de Viven ya había comenzado. Me imaginaba el lugar, probablemente una mansión histórica o el salón de un hotel de lujo decorado a la perfección. 300 invitados con atuendo formal. Mis padres saludaban a todos con sonrisas orgullosas, haciendo el papel de suegros perfectos para la adinerada familia de Gregory. Y nadie me mencionaba. Nadie preguntaba dónde estaba la hija mayor. Si lo hacían, mis padres probablemente tenían una respuesta preparada. Juliet no pudo venir. Tenía compromisos de trabajo. Algo vago y desdeñoso que cerraría el paso a más preguntas. Cara notó mi distracción mientras estábamos sentados en un café del barrio latino esa noche. «¿Estás pensando en ello?» «Es difícil no hacerlo», admití. «Me pregunto si alguien notó que no estoy». «Ellos se lo pierden», dijo Cara con firmeza. Y, sinceramente, después de lo que hicimos esta mañana, después de esas fotos que veremos mañana, tú ganaste. Ya ganaste. Quería creerle. Pero sentía un vacío en el pecho que no desaparecía del todo. No eran celos por la boda de Viven. Exactamente. Era dolor por la relación familiar que siempre había deseado pero que nunca tuve. Dolor por ser la hija que no merecía ser incluida. El domingo por la mañana, nos reunimos con Isabel en su estudio para revisar las fotos. Tenía un monitor grande instalado y al ver la primera imagen, me quedé sin aliento. Era yo, pero de alguna manera, más que yo. La luz de la mañana creaba un brillo casi sobrenatural. La Torre Eiffel se alzaba detrás de mí, perfectamente enmarcada. El vestido fluía a mi alrededor como agua congelada en el tiempo. Mi expresión era serena, segura, hermosa de una manera que nunca antes me había visto. «Sigue», susurró Cara, inclinándose hacia adelante. Isabel hizo clic en una imagen tras otra. Cada una era impresionante.
Algunas eran dramáticas, con siluetas oscuras contra el cielo iluminado. Otras eran suaves y románticas, con el velo al ritmo de la brisa. Había primeros planos que mostraban los detalles del vestido y planos generales que captaban la magnitud del lugar. «Son de calidad profesional», dije con voz entrecortada. «Podrían salir en revistas». Isabel sonrió. «Deberían serlo». «Tienes un don para la cámara, Juliet. Mucha gente se congela o parece artificial, pero tú entendiste el encargo. Encarnaste la visión. Seleccionamos las mejores imágenes para la edición final». Isabel prometió tenerlas listas para el martes, nuestro último día completo en París antes de volar a casa el miércoles por la mañana. Al salir del estudio, Cara me agarró del brazo. «Tienes que publicarlas. Sé que tienes dudas, pero son demasiado buenas para mantenerlas en privado». «No sé», dije. «¿Y si parece que intento eclipsar a Viven? ¿Y si así fuera?», me desafió Cara. «Te excluyó de su boda. No puede controlar cómo pasas tu tiempo ni lo que compartes de tu vida. Estas fotos no son sobre ella, son sobre ti». Pasamos el domingo y el lunes haciendo turismo, visitando museos y comiendo comida increíble, pero mi mente seguía volviendo a esas imágenes. Cara tenía razón, eran demasiado hermosas para ocultarlas, y más que eso, había trabajado duro por ellos. Había ahorrado dinero, planificado con esmero, asumido riesgos. ¿Por qué iba a menospreciar mis propios logros por eclipsar a los de mi hermana? El lunes por la noche ya había tomado una decisión. Cuando Isabel envió las imágenes editadas finales el martes por la mañana, yo publicaría una, no para ofender a Vivian, sino simplemente para compartir algo de lo que me sentía orgullosa. Si a mi familia le molestaba eso, bueno, deberían haberlo pensado antes de descartarme. El martes por la tarde, las fotos editadas llegaron a mi bandeja de entrada. Quedaron aún más impresionantes con la edición profesional de Isabel. Los colores eran intensos, la iluminación perfecta, cada detalle pulido. Pasé una hora eligiendo cuál publicar. Finalmente, me decidí por una imagen tomada justo cuando el sol salía por el horizonte. Estaba de perfil, mirando hacia la Torre Eiffel. El vestido reflejaba una luz dorada. La composición era perfecta, la atmósfera romántica y poderosa a la vez. Ahora venía el pie de foto. Escribí y borré varias versiones intentando encontrar el tono adecuado. Ni amargura ni enojo, sino confianza. Finalmente, me decidí por algo sencillo. No necesitaba invitación para brillar con más fuerza. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Eran lo suficientemente directas como para que mi familia entendiera la referencia, pero lo suficientemente vagas como para que la mayoría no. Era mi verdad, expresada con gracia en lugar de rabia. La publiqué en Instagram a las 7:00 de la tarde, hora de París, que era la 10:00 de la tarde en Charleston. La boda de Vivian había sido el sábado, así que para entonces estaría de luna de miel, o al menos en el esplendor post-boda, probablemente publicando sus propias fotos profesionales. Cerré la aplicación inmediatamente después de publicar, demasiado nerviosa para ver las reacciones. Cara y yo fuimos a cenar, intentando distraernos con vino y charlando. Pero para cuando volvimos al hotel 2 horas después, mi teléfono estaba repleto de notificaciones. La publicación ya tenía más de 2,000 me gusta, mucho más que cualquier otra publicación anterior, y los comentarios no paraban de llegar. «Es absolutamente impresionante. ¿De dónde es este vestido?» «Lo necesito. París es mi sueño. Pareces una princesa de cuento de hadas». Revisé docenas de comentarios similares con el corazón acelerado. Entonces, vi mensajes de gente que sí conocía. Primos lejanos, viejos amigos del colegio, incluso algunos contactos profesionales, todos asombrados por la foto. Pero nada de mi familia inmediata. Ni mis padres, ni Viven. Un silencio absoluto de quienes más deberían haberse preocupado. «Se está haciendo viral», dijo Cara, mirando su teléfono. «Mira, alguien ya lo compartió en una página de inspiración para bodas. Lo llaman sesión de fotos nupciales en París y preguntan si es una nueva tendencia».
Revisé el número de veces que se compartió. Ya se ha compartido más de 300 veces y la cifra sigue aumentando dentro de la comunidad de fotografía de bodas que seguía en línea. La gente hablaba de ello. Alguien había etiquetado a varias revistas de novias en los comentarios, sugiriendo que publicaran la sesión. ¡Qué locura!, susurré. Se está volviendo viral. Carol sonreía. Has creado algo que genera interés. Esto es lo que pasa cuando la emoción genuina se une a la calidad profesional. La gente puede sentir la autenticidad. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo cómo subían las cifras. A medianoche, hora de París, la publicación tenía 5,000 me gusta y se había compartido más de 1,000 veces. Un importante blog de bodas se puso en contacto para pedirnos que la publicara. 2 fotógrafos querían saber quién la había fotografiado para poder atribuirle el mérito a Isabel. Una diseñadora de vestidos me preguntó por el vestido y seguía sin recibir noticias de mi familia. Esa noche me acosté con el teléfono vibrando constantemente con nuevas notificaciones. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentí extrañamente vacía. Había buscado validación, pruebas de que importaba, y las estaba recibiendo de miles de desconocidos, pero las personas cuyo reconocimiento más ansiaba guardaron silencio. El miércoles por la mañana preparamos el equipaje para nuestro vuelo de vuelta. Mi publicación seguía ganando terreno. De la noche a la mañana la había retomado una importante web de estilo de vida con millones de seguidores. Habían escrito un breve artículo sobre la tendencia de las sesiones de fotos de bodas en solitario que estaba arrasando en las redes sociales y en el que mi foto ocupaba un lugar destacado. Las cifras eran asombrosas, más de 15,000 me gusta, casi 5,000 compartidos, comentarios en varios idiomas. La gente preguntaba dónde reservar sesiones similares, etiquetaba a amigos y compartía sus propias historias de exclusión de eventos familiares. Sin querer, había tocado algo más grande que mi queja personal. Resonó con personas que se habían sentido ignoradas, descartadas o excluidas. Mi foto no solo era bonita, representaba la recuperación de la propia narrativa cuando otros intentaban excluirte de la historia. En el vuelo de regreso, el agotamiento me venció. Dormí casi todo el camino con el teléfono en modo avión para evitar las constantes notificaciones. Cara no dejaba de revisar su teléfono durante las escalas, poniéndome al día. Una revista de novias quiere entrevistarte, informó en nuestra conexión en Nueva York, y alguien de un programa matutino se puso en contacto. Quieren hacer un segmento sobre sesiones de fotos de celebración en solitario. ¡Qué locura!, dije. No estoy cualificada para hablar de tendencias, solo quería fotos bonitas. Empezaste algo, insistió Cara. ¿Lo quisieras o no? Aterrizamos en Charleston el miércoles por la noche. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y un montón de mensajes de Viven. No los leí de camino a casa, demasiado cansada para lidiar con la tormenta que se avecinaba. El jueves por la mañana me desperté en mi cama con el teléfono sonando. Mi madre. Consideré ignorarlo, pero después de la 4ª llamada contesté. Juliette, ¿en qué estabas pensando? Su voz estaba llena de ira. Buenos días a ti también, dije, incorporándome. No seas frívola. Publicaste esa foto ridícula durante la boda de Viven. ¿Tienes idea de lo inapropiada que fue? La publiqué el lunes, corregí. 2 días después de la boda, no importa cuándo la publicaste. Ahora está por todas partes. La gente no para de enviársela a Viven, preguntándole si eres su hermana, preguntándole por qué no estuviste en la boda. Has eclipsado por completo su día especial. Sentí una oleada de ira. Su día especial, porque no me invitaron a esa boda. Le explicamos la situación. Era el momento de Viven para brillar. Y ni siquiera pudiste darle eso, tuviste que centrarte en ti. Fui a París, dije con una voz peligrosamente tranquila. Tomé fotos de las que estoy orgullosa. Subí una foto a mi cuenta personal de Instagram. ¿Qué tiene eso que ver con Viven? Como era el momento, era el único fin de semana que podía permitirme el viaje, interrumpí.
¿O esperabas que programara mi vida entera en torno a un evento al que no podía asistir? Silencio al otro lado. Entonces Vivian, muy molesta. Vivian me excluyó de su boda sin hablar ni dar explicaciones. Lamento que mi vida pública la haya molestado, pero no es mi problema. Precisamente por eso no te invitamos. Mi madre espetó. Esta actitud, esta necesidad de atención, siempre has tenido celos de tu hermana. Yo nunca he tenido celos, dije, y lo decía en serio. Me han hecho daño. Me han ignorado. Me han tratado como si fuera menos importante toda mi vida. Pero no tengo celos y ya no tengo que disculparme por existir. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. En todos los años que llevaba aceptando su trato, nunca me había enfrentado directamente a mi madre de esa manera. Me sentí empoderado y aterrador a la vez. En menos de una hora, Vivian llamó. Casi no respondí, pero la curiosidad me ganó. «Saboteaste mi boda», dijo de inmediato, con la voz cargada de lágrimas, rabia o ambas. «Ni siquiera estaba en el mismo país que tu boda», respondí. «Ya sabes a qué me refiero». «Todo el mundo habla de tus estúpidas fotos de París en lugar de mi boda. Pasé 3 meses planeando cada detalle, y lo arruinaste con una publicación para llamar la atención. Vivian, no te hice nada. Tomé fotos en París. Eso es todo. El fin de semana de mi boda lo planeaste específicamente para desviar la atención de mí. En realidad, lo planeé porque era el único fin de semana en el que no se esperaba que participara en eventos familiares, dije, ya que no me invitaron al tuyo. Mamá me explicó por qué. No, la interrumpí. Mamá puso excusas. Hay una diferencia. Querías que me excluyeran y conseguiste lo que querías, pero no puedes controlar lo que hago con mi vida ni con mis redes sociales. Apenas tuve interacción con las fotos de mi boda, dijo Vivian, y ahora sí que estaba llorando. 200 me gusta. La publicación de mis fotógrafos de boda se redujo aún más, pero tu estúpida sesión de fotos falsas se ha vuelto viral. ¿Sabes cómo se siente? Una parte de mí quería sentir compasión, pero la otra no sentía más que una fría satisfacción. Me imagino que es como si te dijeran que no eres lo suficientemente bueno para ir a la boda de tu hermana, dije en voz baja. Como si te borraran de las fotos y eventos familiares, como ser la eterna decepción que nunca da la talla. Así que sí, Vivian, sé exactamente cómo se siente. Me colgó. Me senté en el sofá mirando el teléfono, sintiéndome a la vez reivindicada y vacía. Eso era lo que quería, ¿no? Que me vieran, que reconocieran mi existencia, que sintieran alguna consecuencia por cómo me trataban. Pero no fue tan agradable como esperaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Cara. ¿Estás bien? Vi tus comentarios en Instagram. Tu familia se enteró. Le respondí. Sí, están enojados, pero yo estoy bien. Carara, bien. No hiciste nada malo. Recuérdalo. Pasé el resto del jueves poniéndome al día con los correos del trabajo e intentando ignorar la continua explosión de mi publicación en Instagram. Ya había superado los 20,000 me gusta. Varios blogs lo habían publicado. 2 revistas más me contactaron. Una empresa de planificación de bodas quería patrocinar sesiones fotográficas similares y me preguntó si me interesaría ser embajadora de la marca. Fue surrealista. Había ido a París para crear un momento hermoso para mí y, sin querer, había lanzado un movimiento en redes sociales. La gente publicaba fotos de sus propias celebraciones en solitario, usando hashtags como brillante, sin permiso, ni mi propia narrativa. El viernes por la tarde, llamó un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. ¿Es Julieta? Soy Melissa, de la revista Bridal Dreams. Nos encantaría presentar tu sesión de fotos en París en nuestro próximo número y hacer una entrevista completa sobre la experiencia. La revista Bridal Dreams, una de las publicaciones nupciales más importantes del país, es la misma que supuestamente envió fotógrafos a cubrir la boda de Vivian. Me interesa, me oí decir. ¿Qué implicaría eso? Mientras Melissa me explicaba la oportunidad, me di cuenta de que era más grande de lo que imaginaba.
Querían un reportaje de 4 páginas, un tratamiento profesional, mi historia contada con mis propias palabras. Lo llamaban una nueva forma de celebración cuando eres tu propio invitado de honor. Después de colgar, me quedé en silencio, atónito. Entonces empecé a reír, no una risa cruel, sino de esas que nacen de la incredulidad y la ironía. Viven había gastado $750,000 para que una revista cubriera su boda, y lo conseguí por accidente con una publicación de Instagram y un viaje a París de $5,000. La entrevista para la revista estaba programada para la semana siguiente. Mientras tanto, mi publicación de Instagram seguía su camino. Alcanzó los 40,000 me gusta, luego los 60,000. Las marcas empezaron a contactarme, ofreciendo patrocinios y colaboraciones. Una agencia de viajes quería crear un paquete de celebración individual basado en mi experiencia. Un diseñador de moda quería colaborar en una línea de ropa informal para mujeres que se celebran a sí mismas. Estaba abrumada. Era fotógrafa independiente y apenas podía pagar el alquiler. Y de repente se me presentaron oportunidades que podrían cambiar mi situación financiera por completo, pero más que el dinero o la atención, me sentí reconocido. Miles de personas comprendieron lo que había hecho y por qué importaba. Mi familia, sin embargo, estaba desesperada. El sábado por la mañana, mi padre llamó. A diferencia de mi madre, no gritaba. Parecía cansado. Juliet, ¿podemos hablar en persona? Quedé en reunirme con él en una cafetería cerca de mi apartamento esa tarde. Cuando llegué, ya estaba allí, luciendo más viejo de lo que recordaba. El estrés de la semana pasada se le notaba en el rostro. Gracias por venir, dijo al sentarme. ¿De qué querías hablar? Suspiró, removiendo el café innecesariamente. Tu madre y tu hermana están muy disgustadas. Lo sé. Lo han dejado claro. Creen que intentaste arruinar la boda de Vivian a propósito. ¿Y tú qué opinas? Pregunté. Guardó silencio un buen rato. Creo que no gestionamos bien la boda. Tu madre estaba preocupada por la dinámica familiar, porque todo saliera bien para el día de Vivian. Pero quizá nos pasamos. Quizás. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Deberíamos haberte incluido, dijo en voz baja. Eso es lo que quería decir. Deberíamos haber encontrado la manera de que todos se sintieran bienvenidos, pero no lo hicieron. No, no lo hicimos. Me miró directamente por primera vez. Y lo siento. Debería haberte defendido y no lo hice. Fue la primera disculpa que recibí de alguien de mi familia. Debería haber sido más satisfactorio. Te lo agradezco, dije. Pero papá, no se trata solo de la boda. Se trata de años de ser tratado como si no importara tanto como viven. La boda fue solo el último ejemplo más obvio. Lo sé, dijo, y parecía genuinamente dolido. Tu madre y yo veíamos la confianza y el éxito de Vivian, y queríamos alentarlos, pero no nos dimos cuenta de cuánto te estábamos descuidando en el proceso. ¿Te diste cuenta? Corregí. Simplemente no creías que importara lo suficiente como para cambiar. Él no discutió. En cambio, sacó su teléfono y me mostró algo. Era la cuenta de Instagram de Vivian. Sus fotos de boda tenían los comentarios desactivados, y donde debería haber cientos de me gusta, apenas hubo unos pocos. Está destrozada, dijo. Tantos planes, tanto dinero, y a nadie parece importarle. Mientras tanto, tus fotos de París están por todas partes. Siente que le robaste el momento. No le robé nada, dije con firmeza. Yo creé mi propio momento. Que la gente haya reaccionado más a eso que a su boda no es culpa mía. Lo sé. Lógicamente, lo sé. Guardó el teléfono. Pero ella también es mi hija y está sufriendo. Yo también. Dije que llevo años sufriendo y a ninguno de ustedes le importó. Ahora, de repente, importa porque Vivian está herido. No es justo, ¿verdad? Me puse de pie. Papá, me alegra que te disculparas por la boda, pero una sola disculpa no borra décadas de desdén. Y no voy a disculparme por vivir mi vida y publicar sobre ella solo porque eso haga sentir mal a Vivian. Me fui antes de que pudiera responder. Al volver a mi apartamento, sentí el peso de todo sobre mis hombros.
Esta no era la simple fantasía de venganza que podría haber imaginado. Fue complicada, confusa y dolorosa para todos los involucrados, pero también sentí algo más: libertad. Por primera vez, no intentaba empequeñecerme para acomodar la comodidad de mi familia. No me disculpaba por ocupar espacio. El lunes por la mañana, hice la entrevista con la revista Bridal Dreams. La periodista, Melissa, fue perspicaz y amable y me hizo preguntas que iban más allá de la historia superficial. ¿Qué te hizo decidirte a hacer esta sesión?, preguntó. Quería crear algo hermoso para mí, dije. Pasé tanto tiempo esperando permiso para ser celebrada, esperando ser vista como alguien valioso. Esta fue mi oportunidad de darme ese permiso. ¿Y el momento? ¿Durante el fin de semana de la boda de tu hermana? Ese era el fin de semana que tenía disponible, dije con sinceridad. Y simbólicamente me pareció perfecto. Ella estaba teniendo su día perfecto con la atención y aprobación de todos. Yo estaba creando mi propio día perfecto sin necesidad de permiso de nadie. El artículo salió 3 semanas después. Habían hecho una maquetación impresionante con varias fotos de Isabel y la entrevista fue reflexiva y bien escrita. La respuesta fue inmediata y conmovedora. Mis seguidores de Instagram aumentaron de 2,000 a más de 100,000 en una semana, pero el verdadero impacto se sintió en mi bandeja de entrada. Cartas y mensajes de mujeres que compartían sus propias historias de sentirse ignoradas, excluidas o rechazadas por sus familias. Muchas crearon sus propios momentos de celebración, inspiradas por mi paracaídas. Leí cada mensaje, a menudo con lágrimas en los ojos, dándome cuenta de que mi acto personal de desafío se había convertido en algo mucho más grande. Una semana después de la publicación de la revista, Vivian apareció en mi apartamento sin avisar. Casi no la dejé entrar, pero la curiosidad volvió a ganar. Se veía diferente, más pequeña, de alguna manera, menos segura de sí misma. La confianza que siempre la había definido parecía quebrantada. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en mi pequeña sala, con un silencio incómodo extendiéndose entre nosotras. Leí el artículo de la revista, dijo finalmente. Lo que dijiste sobre sentirte excluida, sobre no ser reconocida. ¿Y ellos? Nunca lo había pensado así. Desde mi perspectiva, simplemente vivía mi vida. Tenía éxito, conseguía lo que me había costado. No me di cuenta. Su voz se fue apagando, con aspecto incómodo. No me di cuenta de por qué te sentías tan invisible, de que te hiciéramos sentir así. Esperé, sin decir nada. No me disculpo por mi boda, continuó Vivian, recuperando algo de su antigua actitud defensiva. Ni por mi vida. Pero lamento que te sintieras excluida tanto tiempo que tuviste que ir sola a París para sentirte celebrada. No fue una disculpa perfecta. Estaba envuelta en una actitud defensiva y reservas, pero algo era algo. Gracias, dije simplemente. ¿Estaremos bien alguna vez?, preguntó como hermanas. Pensé en eso. No lo sé. Tal vez. Pero requeriría que me vieras como una igual, no como alguien que existe a tu sombra. Asintió lentamente. La cosa es que tus fotos de París demostraron que nunca estuviste a mi sombra. Simplemente lo hiciste parecer así al guardar silencio. Se fue poco después, y me quedé en mi apartamento pensando en sus palabras. No se equivocaba del todo. Me había empequeñecido durante años, aceptando el papel de hija ignorada porque parecía más fácil que pelear. Pero ya no era esa persona. Las oportunidades seguían surgiendo. A finales de mes, firmé un contrato con una marca de viajes de lujo para crear contenido para su campaña de celebración en solitario. El pago superó mis ingresos de los 6 meses anteriores juntos. Una cadena de hoteles boutique me contactó para hablar sobre una colaboración continua. 3 talleres de fotografía diferentes me pidieron que impartiera sesiones sobre cómo crear contenido viral con narrativa auténtica. Mi situación financiera cambió de la noche a la mañana. Por primera vez en mi vida adulta, no me preocupaba pagar el alquiler.
No calculaba si podría comprar comida y equipo fotográfico en la misma semana. No se me escapó la ironía de que la exclusión de mi familia, sin querer, había impulsado mi carrera de una manera que años de duro trabajo no habían logrado. Pero el cambio más satisfactorio surgió de una fuente inesperada. La fotógrafa contratada para fotografiar la boda de Vivian se puso en contacto conmigo directamente. Se llamaba Catherine, y su mensaje fue profesional pero directo. «Quería presentarme», escribió. «Me contrataron para fotografiar la boda de tu hermana y proporcionar imágenes a la revista Bridal Dreams para su cobertura. Sin embargo, después de que tu paracaídas se hiciera viral, la revista decidió cancelar el reportaje planeado sobre la boda de Vivian. Dijeron que la narrativa se había centrado en celebraciones en solitario y que una boda tradicional con figuras de 7F ya no encajaba en su línea editorial. Pensé que deberías saberlo, ya que parece que tu familia te ha estado culpando por la falta de cobertura. Lo cierto es que la revista tomó una decisión comercial basándose en la respuesta de sus lectores. Su paracaídas simplemente tuvo más repercusión que una boda de lujo convencional». Leí ese mensaje 3 veces, procesando las implicaciones. Vivian no solo había perdido la participación en redes sociales, había perdido el artículo en la revista con el que aparentemente contaba, el que mis padres probablemente usaron para justificar el enorme gasto. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, sentí algo más complejo. No exactamente culpa, sino la conciencia del daño colateral que mi decisión había causado. No había pretendido que Vivian perdiera su artículo en la revista. Simplemente había publicado una foto de la que estaba orgullosa. Pero las intenciones no cambiaban los resultados. Esa noche, mi madre volvió a llamar. Esta vez, su tono era diferente. No estaba enojada, sino casi suplicante. «Julieta, Vivian no está bien. Toda esta situación la ha afectado mucho». «Lo siento mucho», dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que mi hermana sufriera. Se suponía que la boda sería su momento. Lo planeó todo a la perfección, gastó muchísimo dinero, y ahora la gente ni siquiera lo recuerda por tus fotos de París. Mamá, no planeé que mis fotos se hicieran virales. Solo publiqué algo de lo que estaba orgullosa. «Pero tenías que saberlo», insistió. «Eres fotógrafa. Entiendes las redes sociales. Tenías que saber que publicar esas imágenes durante su boda le quitaría protagonismo. Las publiqué 2 días después de la boda», le recordé. «E incluso si las hubiera publicado el mismo día, tengo derecho a compartir mi vida en mis propias cuentas. Vivian no tiene la propiedad de todo un fin de semana, pero como su hermana, debería haber sido invitada a la boda». Interrumpí. «No podemos tener ambas cosas. O soy lo suficientemente hermana como para que se espere que proteja sus intereses, o no soy lo suficientemente hermana como para que me incluyan en los eventos familiares importantes. No se puede elegir según la conveniencia». Silencio. Luego, silencio. «¿Cuándo te volviste tan duro?» «No soy duro. Simplemente me cansé de ser invisible». Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño balcón a ver cómo se desarrollaba la noche en Charleston. Mi teléfono vibraba con notificaciones de Instagram, consultas de marcas, mensajes de seguidores. Mi vida había cambiado drásticamente en tan solo unas semanas, pero la relación con mi familia se había alterado para siempre. No habría vuelta atrás, aceptando en silencio cualquier pequeño atisbo de atención que me ofrecieran. Esa versión de Julieta había desaparecido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una agente literaria. Había visto el artículo de Bridal Dreams y pensó que mi historia daría para un libro cautivador, no solo sobre la sesión de fotos en París, sino sobre la experiencia más amplia de ser ignorada en tu propia familia y encontrar el coraje para celebrarte a ti misma a pesar de todo. Hay un anhelo por estas historias. Ella escribió: «Mujeres que recuperan sus narrativas, negándose a quedarse pequeñas. Creo que se podría hablar de eso con fuerza». Un libro. Nunca me había planteado escribir un libro, pero al reflexionar sobre ello, me di cuenta de cuántas historias tenía.
Años de ser ignorada, de ver a Vivian ser celebrada mientras yo apenas era reconocida, la lenta comprensión de que necesitaba crear mi propia validación, la decisión de ir a París, las consecuencias. Accedí a una llamada con la agente y al final de la semana estábamos hablando de una propuesta para un libro. El anticipo que mencionó era más dinero del que había ganado en 2 años de trabajo como fotógrafa. Todo sucedía rápido, quizá demasiado rápido, pero yo seguía la corriente, tomando decisiones que me parecían correctas, aunque me asustaran. 2 meses después de mi viaje a París, me invitaron a hablar en una conferencia sobre empoderamiento femenino en Atlanta. El tema era crear tu propia narrativa cuando otros intentan desestimarte. Estaba aterrorizada. Nunca había hablado en público y la idea de pararme frente a cientos de personas me paralizaba. Pero Cara me convenció. «Esto es por lo que he trabajado toda mi vida», dijo. «No la fama ni el dinero, sino la validación de que tu voz importa. No desperdicies esta oportunidad». La conferencia se celebró en un gran salón de un hotel. Me quedé entre bastidores, con las manos temblorosas, mientras escuchaba al ponente antes de que yo terminara. Luego fue mi turno. Subí al escenario, miré el mar de rostros y conté mi historia. Hablé de ser la hija invisible, de la exclusión de la boda, de mi decisión de ir a París. Mostré las fotos, hablé de la respuesta viral, comenté las complicadas consecuencias y al terminar, los aplausos fueron atronadores. Después, varias mujeres se acercaron a mí para compartir sus propias historias de exclusión familiar, de ser ignoradas, de encontrar el coraje para celebrarse. En fin, varias lloraban, muchas me abrazaron, me hiciste sentir menos sola. Una mujer dijo, pensé que era la única cuya familia la trataba así. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. 3 meses atrás, era la hermana excluida, herida e invisible. Ahora era alguien cuya historia resonaba en miles de personas, pero aún sentía el dolor de la desconexión familiar. El éxito no borró ese dolor, solo lo complicó. El contrato del libro se cerró en septiembre, 4 meses después de mi viaje a París. Mi agente había negociado un anticipo sustancial y la editorial quería terminar el manuscrito en 1 año. Estaba emocionado y aterrorizado a la vez. Escribir sobre mis experiencias significaba confrontar por completo todo lo que había pasado años intentando minimizar. La reacción de mis padres ante la noticia del libro fue previsible. Mi madre llamó, con la voz tensa por la ansiedad. «Estás escribiendo un libro sobre la familia. Juliet, eso es increíblemente invasivo. Tenemos derecho a la privacidad. Estoy escribiendo sobre mis experiencias». Corregí. «Mi historia, mi perspectiva». «No puedes controlar eso, pero nos harás quedar mal. Les contarás a todos sobre la boda. Diré la verdad sobre mi vida. Si eso te hace quedar mal, quizá deberías haberme tratado mejor». Colgó sin decir nada más. La respuesta de Vivian llegó por mensaje. «No puedo creer que estés haciendo esto. Lucrando con el drama familiar. Esto es un nuevo mínimo». No respondí. No había nada que decir que no derivara en otra discusión, pero la distancia de mi familia, aunque dolorosa, también fue liberadora. Estaba construyendo una vida que no requería su aprobación. Estaba creando éxito a mi manera. En octubre, 6 meses después de París, me invitaron a participar en un programa matutino nacional para hablar sobre el movimiento de celebración en solitario que había surgido a raíz de mi publicación viral. El segmento se titulaba «¿Por qué las mujeres se celebran a sí mismas?», y me preocupaba cómo enmarcarían la historia. La entrevista salió mejor de lo esperado. La presentadora fue cálida y mostró un interés genuino en los aspectos psicológicos de la exclusión familiar y la autovalidación. Cuando me preguntó sobre la boda de mi hermana, fui cuidadosa con mis palabras. La exclusión me dolió profundamente, pero también me aclaró algunas cosas. Me di cuenta de que había esperado toda mi vida a que mi familia me considerara valiosa, y finalmente entendí que no necesitaba su permiso para celebrarme. «¿Y tu relación con tu familia ahora?», preguntó el anfitrión. «Complicada»,
admití. Estamos en una situación difícil, pero estoy en paz con eso porque ya no sacrifico mi bienestar para mantener una relación que, para empezar, nunca fue sana. Tras la emisión del programa, mis seguidores en Instagram aumentaron a más de 300,000. Llegaron más contratos con marcas y más invitaciones para dar conferencias. El impulso fue vertiginoso, pero el verdadero punto de inflexión llegó a finales de octubre, cuando recibí de nuevo un correo electrónico de la revista Bridal Dreams. Querían publicar un artículo de seguimiento 6 meses después del artículo original. El título provisional era Las secuelas, cómo una foto lo cambió todo. El nuevo artículo incluiría una actualización sobre mi carrera, una conversación sobre el contrato del libro y una reflexión sobre la dinámica familiar. Pero aquí estaba el giro inesperado. También querían entrevistar a Vivian. Querían conocer la perspectiva de ambas hermanas sobre lo sucedido. Mi primer instinto fue negarme. Darle a Vivian una plataforma para presentar su versión de los hechos parecía peligroso, pero mi agente vio una oportunidad. Esto podría ser realmente impactante, dijo. Si confías en tu verdad, déjala hablar. El contraste será revelador. Acepté con condiciones. Quería ver la entrevista de Vivian antes de publicarla. Quería el derecho a responder a cualquier afirmación falsa. La revista estuvo de acuerdo. 2 semanas después me enviaron la transcripción de la entrevista de Vivian. La leí con una mezcla de ira y tristeza. Se presentó como víctima de mis celos, alguien cuyo día perfecto había sido saboteado deliberadamente por una hermana mayor amargada. Afirmó que siempre había envidiado su éxito, que había publicado las fotos de París específicamente para herirla, que todo mi viaje a París fue una venganza calculada. Pero lo que más me impactó fue su poca responsabilidad. En su versión, no tenía ninguna responsabilidad por la exclusión. Fue decisión totalmente de mis padres, y ella simplemente la aceptó. La falta de empatía en sus palabras era evidente. Redacté mi respuesta con cuidado. No ataqué a Vivian directamente. En cambio, me centré en los hechos, la cronología de los acontecimientos, los años en que la trataron como si fuera menos importante, la lista de invitados que solo me excluía a mí. La decisión de usar ese fin de semana para celebrarme a mí misma porque, de todas formas, no me incluían en los eventos familiares. No puedo controlar cómo mi hermana interpreta mis acciones, escribí, pero puedo decir mi verdad. Y mi verdad es que pasé 27 años siendo invisible en mi propia familia. Ir a París no fue venganza, fue supervivencia. Fue elegir celebrarme a mí misma cuando nadie más lo hacía. El artículo salió a mediados de noviembre y fue explosivo. La revista había hecho un excelente trabajo al presentar ambas perspectivas sin tomar partido explícitamente, pero los comentarios de los lectores dejaron claro a quién creían. Miles de personas señalaron la falta de autoconciencia de Vivian, su negativa a reconocer su papel en la situación y su constante desestimación de mis sentimientos. La hermana mayor fue excluida de un importante evento familiar y aún así encontró la manera de celebrar la vida. Un comentario decía: la hermana menor se casó por $750,000 y está furiosa porque alguien más recibió atención. Dime quién es el verdadero problema. El artículo se volvió viral por sí solo. Se compartió en redes sociales, se debatió en podcasts y se analizó en artículos de opinión sobre dinámicas familiares y rivalidad entre hermanos. Y durante todo ese tiempo, Vivian permaneció en silencio en redes sociales. Su Instagram, antes lleno de publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre su vida perfecta, quedó en silencio. Mis padres no se pusieron en contacto. El silencio debería haber sido una victoria. En cambio, fue como la ruptura definitiva de lazos ya dañados. En diciembre, 8 meses después de París, firmé el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. No es un apartamento cualquiera, sino un hermoso apartamento de 2 habitaciones en un barrio histórico de Charleston, con techos altos y amplios ventanales, perfecto para un estudio de fotografía en casa.
Ahora puedo permitírmelo cómodamente gracias a las ofertas de la marca y a la reserva anticipada. Cara me ayudó a mudarme y celebramos con champán en mi nuevo balcón con vista a la calle. «Lo lograste», dijo, alzando su copa. «De verdad, creaste una vida completamente nueva». «Lo logramos», corregí. «Estuviste ahí en cada paso». «¿Y ahora qué?» «Más contenido de viajes, el libro, todo eso», dije. «Pero también quiero ayudar a otras personas a contar sus historias, mujeres que se sienten invisibles, que necesitan permiso para celebrarse. Estoy pensando en organizar talleres, crear una plataforma para esas voces». Cara sonrió. «Perfecto. Encontraste tu propósito. Quizás yo también, no solo por el éxito o el reconocimiento, sino por usar mi experiencia para ayudar a otros a sentirse menos solos». El libro se publicó en junio del año siguiente, casi exactamente un año después de mi viaje a París. El título era Sin invitación, celebrando tu identidad cuando otros te descartan. La portada mostraba una foto de Isabelle en París, yo con el vestido color marfil y la Torre Eiffel detrás. La fiesta de lanzamiento se celebró en una galería de arte en el centro de Charleston. Asistieron más de 200 personas, amigos, colegas, seguidores que se habían convertido en amigos, mujeres cuyas historias se habían cruzado con la mía a través del movimiento de celebración en solitario. Cara brindó con un brindis que me hizo llorar. Mi agente me habló del poder de la narración auténtica. Mi familia no estaba allí. Les había enviado invitaciones por cortesía, no por expectativas. No respondieron. El libro fue un éxito inmediato. Entró en las listas de los más vendidos en la primera semana. Las reseñas elogiaron su honestidad y profundidad emocional. Las mujeres lo compartieron en clubes de lectura, publicaron citas en redes sociales y me escribieron sobre cómo les había ayudado a procesar su propio trauma familiar. Pero el éxito trajo complicaciones. Mis padres contrataron a un abogado y amenazaron con demandarme por invasión de la privacidad. Su abogado envió una carta de cese y desistimiento alegando que los había difamado. El equipo legal de mi editorial revisó el libro a fondo y concluyó que todo lo que había escrito era veraz o se presentaba claramente como mi perspectiva personal, amparada por la libertad de expresión. La amenaza de demanda no prosperó, pero reveló lo lejos que nos habíamos distanciado. Les preocupaba más su reputación que comprender el dolor que me había llevado a escribir el libro. Viven adoptó un enfoque diferente. Escribió un artículo de opinión para un sitio web sobre cómo la retrataron injustamente en la narrativa de otra persona. Nunca me mencionó por mi nombre, pero el subtexto era claro. Se presentó como víctima de mi éxito, alguien cuya privacidad había sido violada con fines de lucro. La respuesta a su artículo de opinión fue rápida y, en general, poco comprensiva. Se le señaló que podría haberme contactado para reparar la relación en privado, pero que en cambio había optado por hacer declaraciones públicas. Señalaron que aún no había reconocido su papel en la exclusión original. Para el verano, un año después de París, viajaba con frecuencia para promocionar mis libros y dar conferencias. Hablé en universidades, congresos de mujeres y eventos corporativos sobre empoderamiento y autenticidad. Cada vez que contaba mi historia, veía el reconocimiento en los rostros del público. Mucha gente comprendió lo que se siente ser ignorada, sentirse empequeñecida por las dinámicas familiares. En agosto, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Patricia, quien se identificó como terapeuta familiar especializada en dinámicas fraternales y favoritismo parental. «He usado tu historia en varias sesiones con clientes», escribió. «Les ha ayudado a comprender que elegirse a uno mismo no es egoísta, es supervivencia». Estoy escribiendo un libro sobre la búsqueda de chivos expiatorios en la familia y me encantaría entrevistarte para un capítulo si te interesa. Acepté. La entrevista fue reflexiva y profunda, explorando no solo lo que sucedió, sino también por qué estos patrones familiares se desarrollan y persisten.
Patricia explicó la dinámica del niño dorado y el chivo expiatorio. Cómo las familias a menudo asignan roles que se convierten en profecías autocumplidas. «Rompiste el patrón», me dijo. La mayoría de los niños que son chivos expiatorios se pasan la vida intentando ganarse una aprobación que nunca llegará. Elegiste un camino diferente. Te validaste a ti misma en lugar de esperar a que lo hicieran ellos. Esa conversación me ayudó a comprender mi historia en un contexto más amplio. No era solo la hermana excluida. Yo era una persona que había reconocido un patrón tóxico y había tomado la difícil decisión de alejarme de él. En septiembre, me invitaron a hablar en una importante conferencia en Nueva York sobre el empoderamiento femenino y la influencia de las redes sociales. El público era de más de 1,000 personas. Al subir al escenario pensé en la niña asustada e invisible que había sido apenas 16 meses antes, la que creía que no merecía ser celebrada a menos que alguien más decidiera que sí. Conté mi historia a esas miles de caras, mostré las fotos de París, hablé de la reacción viral y todo lo que vino después, y luego dije algo en lo que llevaba meses pensando. Ir a París no era venganza, fue una revolución personal, de esas silenciosas que ocurren cuando dejas de pedir permiso para existir plenamente y empiezas a concedértelo. Mi familia quería que fuera invisible, y durante años obedecí. Pero en París me hice visible y descubrí que, cuando brillas con luz propia, no necesitas la aprobación de nadie para ser radiante. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la conferencia, caminé por Central Park, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi carrera prosperaba de maneras que jamás imaginé. Tenía seguridad financiera, reconocimiento profesional, una plataforma para ayudar a otros, pero también había perdido a mi familia. O quizás simplemente había reconocido una pérdida que siempre había existido. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vi que era de Vivian. Vi tu discurso de Nueva York en Internet. Tenías razón en algunas cosas. He estado pensando mucho este último año. Ahora estoy en terapia, trabajando en mis propios problemas. Aún no estoy lista para hablar, pero quería que supieras que estoy intentando entender. No era una disculpa. No fue una reconciliación, sino un reconocimiento. Quizás bastaba por ahora. Respondí simplemente, me alegra que te estés cuidando. Cuando quieras hablar, aquí estoy. No sabía si alguna vez aceptaría mi oferta, pero lo decía en serio. Había construido una vida que no requería su aprobación ni su presencia, pero aún había una parte de mí que anhelaba sanar. No un regreso a la vieja dinámica, sino algo nuevo y más saludable. Meses después de la conferencia de Nueva York, las consecuencias de las decisiones de mi familia se hicieron cada vez más evidentes. El círculo social de mis padres en Charleston había leído mi libro, y muchos se distanciaron, incómodos con las revelaciones sobre cómo me habían tratado. Su reputación en la comunidad se vio afectada al darse cuenta de que la imagen dorada de la familia se había construido sobre la base de una hija. Se jubilaron temprano y se mudaron a un pueblo más pequeño donde nadie conocía su historia, incapaces de afrontar el juicio en su antiguo barrio. La carrera de Vivian se estancó tras el incidente de la boda y la publicidad posterior. La empresa de marketing donde trabajaba la despidió discretamente durante una reestructuración. Aunque era evidente que su notoriedad viral la había convertido en un lastre, Gregory solicitó el divorcio a los 8 meses de matrimonio. Incapaz de lidiar con las consecuencias en redes sociales y lo que él llamaba su obsesión por las apariencias sobre el fondo, regresó a casa de nuestros padres por un tiempo, una experiencia humillante para alguien que había pasado su vida siendo celebrada como la exitosa. En cuanto a mí, me senté en el balcón de mi apartamento 2 años después de aquel amanecer parisino, viendo cómo Charleston despertaba en una mañana tranquila. Mi segundo libro saldría el mes que viene. Una guía para la celebración en solitario y la autovalidación para mujeres que recuperan sus narrativas.
Había lanzado una exitosa comunidad en línea para mujeres que lidian con la exclusión familiar, ofreciendo recursos y apoyo que desearía haber tenido de joven. Cara y yo planeábamos otro viaje a París, esta vez solo por placer, en lugar de la necesidad. El viaje de hija invisible a mujer con voz propia había sido doloroso, caótico y más complejo de lo que cualquier fantasía de venganza podría capturar. Pero sentada allí con mi café, viendo cómo la luz de la mañana teñía de dorado la ciudad, me di cuenta de algo importante. No solo había escapado de ser ignorada. Había aprendido a verme con claridad, a celebrarme con sinceridad, a brillar sin necesidad del permiso ni la aprobación de nadie, y al enseñar a otros a hacer lo mismo, había encontrado algo más valioso que la aceptación familiar. Había encontrado un propósito, una comunidad y, lo más importante, me había encontrado a mí misma. A veces, la mejor venganza no es el castigo en absoluto. A veces, es simplemente negarse a quedarse pequeña. Construir una vida tan brillante que aquellos que intentaron opacarte no puedan evitar notarlo y darse cuenta demasiado tarde de lo que perdieron cuando eligieron no verte en primer lugar.